¿Somos cuerpo y alma o cuerpo, alma y espíritu? ¿O existe una mejor manera de entender la unidad en la diversidad que hace de nosotros lo que somos? ¿Existe una unidad esencial referida a nuestras vidas? Y si es así, ¿es la totalidad simple igual a la suma de sus partes o acaso es alguna manera mayor que todas sus partes? ¿Cómo fuimos constituidos por la mano de Dios? ¿Cuál es nuestra constitución? Aparentemente, tarde o temprano, toda discusión seria de la naturaleza humana gravita en dirección a este tema crucial. La elección que encaramos básicamente está entre un concepto holista y un concepto dualista del hombre. Durante casi 2000 años, estos problemas han perseguido a la comunidad cristiana, con consecuencias desestabilizantes. Las influencias deformantes de la filosofía griega sobre la religión cristiana y su teología en ninguna parte han cobrado impuestos tan pesados como en el área de la antropología. A partir de la funesta síntesis grecorromana del segundo siglo, las teorías dicotómicas han dominado el pensamiento y práctica cristiana, surgiendo la tricotomía como versión más refinada de la dicotomía. Tenemos que reconocer que la teoría de dos componentes de la persona humana es una idea ajena a la Biblia, que la tradición cristiana introdujo a la escritura. Es una intrusión corruptora de la filosofía pagana en el pensamiento cristiano y un serio impedimento para experimentar la riqueza plena del Evangelio. Thomas Mann, en su libro José el Proveedor, cuenta que Dios creó dos clases distintas de existencia para lo creado, es decir, seres espirituales, los ángeles, y el reino material de la creación no humana, o sea, animales, vegetales, todo lo no, el reino material. Dios decidió crear un tercer tipo de ser, el hombre. El hombre sería la combinación de un alma espiritual y un cuerpo material. El hombre apareció sobre la escena, una criatura divina parcialmente cuerpo y parcialmente alma. Los ángeles predijeron que esta naturaleza híbrida se descompondría. Dios se dispuso a restaurar esta monstruosidad caída llamada hombre. Los ángeles se rebelaron por tal obstinación divina y así el pecado y el mal descendieron al mundo. Los pensadores cristianos tomaron prestado de sus antepasados griegos la noción de la superioridad de lo espiritual sobre lo físico, de la mente sobre la materia. Las funciones corporales pertenecen a un orden inferior de la realidad inferior a los píos ejercicios del alma. Muchos pensadores cristianos como Calvino sucumben ante la idea helenista de que el cuerpo es la prisión del alma. Siguiendo este modo esquizoide del hombre, los cristianos conscientes fueron exhortados a subyugar el cuerpo, rechazando la alimentación, el matrimonio, la protección y las alegrías normales de la vida en sociedad en favor de disciplinas espirituales, tales como la autonegación ascética, el celibato y las privaciones del orden monástico y de la vida ermitaña. No solamente usaron tales conceptos dualistas de la realidad como base para la antropología, sino también para el rango de las instituciones y vocaciones dentro de la comunidad cristiana. La Iglesia dedicada al cuidado espiritual y destino eterno de las almas supera al Estado que solamente atiende a los intereses terrenales y temporales de la existencia corporal. Dentro de la Iglesia misma, el clero representa el alma y el laicado el cuerpo de los creyentes. Un llamado al seminario es más santo que procurar una carrera política. Las universidades bíblicas tienen un elemento espiritual que es superior a las universidades cristianas de arte liberal. El evangelismo es un claro mandato cristiano, mientras que la acción social cristiana es, en el mejor de los casos, una opción. Incluso los dos enemigos mortales. Fundamentalismo y liberalismo concordaron en aceptar este dualismo cuerpo y alma
como punto de partida, aunque después de ese origen se movieron en direcciones diametralmente opuestas. En efecto, ¿acaso hay alguna tradición cristiana que haya permanecido inmune a estos conceptos no bíblicos del hombre? Platón era una parte demasiado importante en la antropología reformada de la teología de Calvino, el cual rompe con la noción medieval de una caída parcial, y por eso también de una redención parcial. En cambio, sostenía que todo el hombre creado bueno, que el hombre es vencido todo por el pecado y que consecuentemente todo el hombre también es redimido en Cristo. Por eso direccionalmente su antropología es reformada, pero estructuralmente sigue siendo no reformada. Porque al referirse a las cuestiones del cuerpo y del alma y de las facultades del alma, expone su dependencia de la filosofía helenista, tomando prestados sus conceptos del hombre a que considera un microcosmos dentro del mundo, en el cual el cuerpo es la prisión del alma. Esas construcciones dicotomistas fueron aceptadas luego como dogma en la teología moderna, tradición escolástica protestante. Al combatir un tomismo resurgente, los pensadores post-reformados decidieron atacar al enemigo en sus propias armas, con sus propias armas, es decir, con los conceptos y categorías de análisis tomados del arsenal grecorromano tan familiar al cristianismo medieval. Por eso, metodológicamente, esas antropologías representan intentos de echar vino protestante en botas católico-romanas. La antropología refleja claramente esa tradición escolástica. En ella lucha con el problema de cómo hacer justicia tanto a la unidad como a la dicotomía que definen al hombre. Se sostiene que la escritura, mientras indica que hay dos elementos en el hombre, no obstante acentúa la unidad orgánica del hombre. Además, esta es reconocida a lo largo de la Biblia, resaltando nuevamente la unidad de la naturaleza humana. Se afirma que no es el alma sino el hombre quien peca, no es el cuerpo sino el hombre quien muere, y no es meramente el alma sino el hombre, cuerpo y alma quien es redimido por Cristo. La Escritura nunca representa la naturaleza compleja del hombre en un doble tema respecto del hombre. Todo acto del hombre es visto como acto del hombre todo. La representación prevaleciente de la naturaleza del hombre en la Escritura es dicotomista, comentando sobre la relación entre alma y espíritu. Rechaza la distinción tricotomista entre los dos, pues que un estudio cuidadoso de la Escritura muestra claramente que hace un uso intercambiable de las palabras. Ambos términos denotan el elemento superior o espiritual en el hombre, pero completándolo desde diferentes puntos de vista. Por eso se concluye afirmando que se puede decir que el hombre tiene espíritu, pero es alma. Por eso la Biblia enseña a dos y solamente a dos elementos constitutivos de la naturaleza del hombre, es decir, cuerpo y espíritu o alma. Los términos convencionales usados durante mucho tiempo para designar las partes supuestamente superiores e inferiores del hombre, aunque eran tomados de las Escrituras, fueron moldeados no obstante por el pensamiento helenista. Además, no logran demostrar en forma convincente qué hombre consiste de dos partes, porque todo este cuerpo de conceptos bíblicos, es decir, cuerpo, alma, hombre interior, hombre exterior, carne, corazón, espíritu, señala al hombre total visto desde diferentes puntos de vista. Este reconocimiento de la unidad de todo el hombre centrada en el corazón es toda la rica diversidad, sus muchas relaciones vitales no está totalmente ausente de las antropologías más tradicionales, porque ninguna persona de ninguna era puede conformarse totalmente con una autoimagen dualista, una teoría de personalidad dividida. Todos los hombres anhelan algún sentido de totalidad, integridad y coherencia en la vida.
El concepto bíblico reformulado del hombre total al principio nos puede parecer desconcertante. Estos términos son usados sinónimamente para describir la totalidad del hombre en su existencia temporal, corporal, cuerpo en uso paralelo a alma y espíritu. Se refiere al modo concreto de existencia, coexistencia del hombre con el hombre mismo. En un examen minucioso del uso paulino, revela que cuerpo y carne no son vistos como las partes constitutivas externas del hombre, como la caja material del hombre, de hombre real interior, sino más bien para denotar al hombre mismo conforme a ciertos modos de su existencia. Además, el hombre no solamente tiene un lado exterior y otro interior, sino que es como hombre tanto exterior e interior. Está claro que el cuerpo no debe ser entendido como separado del hombre en sí, como si fuera solamente un órgano, el órgano material, sensorial. El hombre no solamente tiene un alma, un cuerpo, sino que es un cuerpo. Cada pulgada del hombre es alma y cada pulgada de alma es hombre. Esto significa que el alma no es algo vago y sombrío, sino que el alma es la sangre y necesita el espacio vital de nuestra buena tierra. Denota nuestra existencia terrenal, concreta y emocional, el significado del Antiguo Testamento de corazón y alma. En consecuencia, un concepto dicotomista del hombre se contradice con nuestra experiencia de la vida puesta a la luz de la Escritura. Cuerpo no es algún equipaje animal que hemos traído desde un pasado primitivo. No somos meramente almas incorporadas ni cadáveres animados. La naturaleza humana no está compuesta de un cuerpo mundano, de alguna manera unido a un espíritu superior. Más bien, todas nuestras maneras de ser humanos son totalmente corporales y al mismo tiempo totalmente espirituales. Es imposible decir dónde termina la vida corporal y comienza la vida espiritual, porque no solamente conducir un automóvil y tipear una parte son expresiones corporales, sino que soñar, reflexionar, racionalmente, imaginar creativamente, también involucra impulsos corporales. Una risa estridente proviene de la alegría interior. Las lágrimas saladas brotan de un alma en angustia. Pensamientos pecaminosos pueden contaminar a una persona tan concretamente como los hechos de formación. Mateo 5:28. Actitudes de odio pueden matar con tanta seguridad como balas y gas metano. Mateo 5:22. Una educación humanista secular puede destruir la vida en forma tan definitiva como el conductor que embiste y escapa. Toda la conducta humana en sus dimensiones más profundas como en el espectro total de sus manifestaciones externas es en todas partes y siempre totalmente corporal y plenamente espiritual. La tricotomía solamente agrega al problema insertando un tercer factor. En el alma a efectos de establecer una medida de armonía entre los otros dos factores mutuamente enemistados, espíritu y cuerpo. Ningún análisis de partes referido a nuestra humanidad suena veraz ante nuestra experiencia cotidiana. La añoranza, que en el fondo es una desorientación interior, puede tener devastadoras consecuencias corporales. De igual manera, un dolor de muela puede desencadenar una severa depresión. Jamás ninguna de las alegrías o de los pesares de la vida han sido puramente espirituales o puramente corporales. Esta realidad creacional es reconocida en forma creciente en la práctica de la medicina holista. La teoría de la inmortalidad del alma presupone una antinomía esencial entre alma y cuerpo. Representa un ataque a la integridad de la obra de nuestro Hacedor. Al crear al hombre como un todo, tanto corporal como espiritualmente bueno y recto en su imagen, porque implica una denigración del cuerpo mientras sugiere un estado semi-deificado para el alma. Aboga por la mortalidad natural del cuerpo y la inmortalidad espiritual del alma. Lo que está en juego no es la continuación de la vida humana, sino cómo explicarla. El enfoque bíblico que habla de vida eterna para el hombre todo. Los conceptos dualistas de la naturaleza humana también crean dilemas insuperables, sin mencionar las innecesarias complicaciones de referirse al urgente interrogante contemporáneo sobre el aborto. Si se asigna una separación de alguna clase entre cuerpo y alma, si además se considera la personalidad humana como impensable parte de una existencia espiritual, entonces surge el interrogante: ¿cuándo se convierte el feto en una persona?
¿En qué momento se une el alma con el cuerpo? Durante el primer trimestre o el segundo o el tercero, nos quedamos entonces con dilemas antropológicos que no tienen solución, y lo que es peor, quedamos como horrendamente culpables delante del dador de la vida humana, a causa de imperdonables violaciones al derecho de nacer de los no nacidos. Porque desde un punto de vista bíblico del hombre, la vida humana, en su unidad integralmente coherente de totalidad corporal, espiritual, comienza embrionariamente en el instante de la concepción. Todas las racionalizaciones referidas al aborto en demanda apoyado con argumentos en cuanto a la disyunción de cuerpo y feto y alma, entre paréntesis, personalidad, son condenadas como despiadados ataques al concepto bíblicamente iluminado que ve al ser humano como ser creado, porque el concepto bíblico insinúa una santidad otorgada a la totalidad de la vida humana desde su ocaso hasta el instante de su inicio. El lenguaje bíblico de la fe es asombrosamente diferente. Romanos capítulo 14, 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. El uso plural se refiere aquí en nuestras muchas maneras humanas de ser en su totalidad. Nosotros vivimos corporalmente y espiritualmente. Eventualmente nosotros morimos corporalmente, pero seguimos viviendo espiritualmente en la resurrección. Nosotros experimentamos la renovación total de la vida, tanto corporal como espiritualmente. Un pasaje clave que se debe leer sin lentes bifocales que conduce a distorsiones dualistas. Por otra parte, el uso de lentes monofocales abre la posibilidad de una interpretación más unificada. Pablo habla en el capítulo 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una interpretación más unificada. Pablo habla allí de ser transformados por la renovación de vuestras mentes, es decir, alma, espíritu, en conjunción con el llamado a presentar vuestros cuerpos con un sacrificio vivo. En lugar de ser entendido el estilo dualista como diciendo que nuestra parte alma tenga que ser transformada y que nuestra parte cuerpo tenga que ser sacrificada al servicio a Dios. Ambos conceptos, es decir, mente y cuerpo, tienen un carácter holista. El cuerpo es la forma existencial exterior del alma, y el alma es el modo interior de la existencia del cuerpo. Por lo tanto, una lectura mejor de este pasaje romano sería que por transformación de nuestra personalidad total, todas vuestras expresiones corporales sean dedicadas a tal adoración espiritual como la que es santa y aceptable a Dios. De esta manera, la Escritura llama a una renovación interior total del hombre, una transformación que se traduzca en la reforma de las expresiones corporales de todas nuestras actividades históricas.